La siguiente aplicación es la calculadora, que simplemente la vamos a buscarla a ver dónde está, pero el funcionamiento de la calculadora es como cualquier calculadora común, como la calculadora que tenemos en el celular, o sea, no cambian absolutamente nada. Desde el menú Inicio, para poder buscarla yo tengo que ir a la C de calculadora y acá la encuentro. O puedo hacer un clic en el icono de buscar y poner calculadora, un clic en el botón de inicio y escribir la palabra calculadora y también voy a poder encontrarla. En versiones anteriores a Windows 10, la calculadora no está suelta, o sea, se encuentra dentro de un grupo. Bueno, acá me parece suelta porque la usé hace poco. Se encuentra junto con el bloc de notas, el Paint y el WordPad. Desde todos los programas, accesorios, calculadora. Después en versiones más nuevas de Windows se sacó de esta carpeta, o sea, de este grupo de herramientas y quedó aparte. El modo de uso. Podemos hacer clic directamente sobre los números y hacer las operaciones matemáticas. Después con el igual obtenemos el resultado. Podemos hacer clic sobre los números o, si tenemos el pad numérico en el teclado, podemos escribir los números directamente. Y presionando Enter obtenemos el resultado. Acá, por ejemplo, Excel me va mostrando los cálculos, como para probar en la calculadora, y los resultados correspondientes de dichos cálculos. A diferencia de versiones previas de la calculadora, ahora tenemos un historial. Este historial me muestra los cálculos que hayamos realizado en el momento mientras la calculadora está activa. Cuando nosotros lo cerramos y regresamos a la calculadora, al ir al historial me va a decir que no hay historial todavía. ¿Por qué? Simplemente me va a estar conservando los cálculos y los resultados en el momento que la calculadora esté abierta, ¿sí? Lo cerramos y el historial vuelve a cero. Esto es algo que me hubiera encantado tener en versiones anteriores, ya que muchas veces hacía los cálculos y después me olvidaba del resultado de anotarlo y tenía que volver a hacer el cálculo. Entonces, que esté el historial es un punto más para las nuevas versiones. Desde acá, en el botón de menú, que se encuentra acá a la derecha, a la izquierda de estándar, tenemos distintas opciones de calculadoras, o sea, depende de lo que se tenga que calcular. Estándar, científica, gráfica. En este caso, depende la opción que seleccionemos, cambia la apariencia de la calculadora. Conversión de monedas. Acá seleccionaríamos la moneda inicial y después seleccionamos la otra moneda en cuál lo queremos convertir. A diferencia del bloc de notas, los cálculos que hagamos van a estar guardaditos en el historial, pero no hay una opción que me permita almacenar como fuese un documento, decir, bueno, qué cálculos se realizaron, o sea, no van a estar guardados en ningún lado. En versiones previas, acá tenemos también la calculadora. Tenemos también las distintas opciones. Depende del cálculo que se tenga que realizar. Opciones básicas. Pero acá no teníamos el historial. Así que simplemente se hacía el cálculo y listo. Bueno, no nos vamos a extender mucho en la calculadora porque no tiene otra función, no cumple.
Paint. Esta sería la tercera aplicación que vamos a estar usando. Acá en el Paint, bueno, nos ofrece algunos ejemplos. Simplemente acá voy a estar haciendo un único dibujo, o sea, no hace falta que hagan todos los dibujos cuando quieran practicar. Y para encontrar el Paint es exactamente igual como veníamos abriendo el bloc de notas, la calculadora. Yo puedo ir al botón de inicio. El Paint lo vamos a encontrar en el grupo de accesorios. Puedo usar el buscador, que yo lo recomiendo un montón porque es mucho más rápido. Y acá tenemos la aplicación del Paint. La utilidad del Paint, más allá de que también se pueden hacer, o sea, podemos hacer los dibujos, también me sirve si por ejemplo tenemos que recortar alguna foto o descargamos alguna imagen y tengo que hacerle algún retoque, como por ejemplo, no sé, descargué un montón de logos de internet y de repente me interesaría conservar solamente un único logo de toda la pantalla. Entonces desde el Paint se puede recortar. Lo mismo las fotos, si yo saqué una foto y lo quiero retocar en la computadora, desde el Paint también se pueden hacer recortes de imágenes. Como también cambiar las direcciones. Pero aquí, en el Paint tenemos la cinta de opciones, donde tenemos el apartado de portapapeles, el grupo imagen, herramientas, formas y después la sección de la paleta de colores. Mira, acá está el tamaño. Las formas que se encuentran acá, por defecto ustedes siempre van a tener una herramienta que es la del pincel activada. Este espacio que se encuentra acá es mi hoja, o sea, el espacio que tengo para dibujar. Este espacio se puede cambiar si nosotros nos posicionamos en estas ubicaciones donde se encuentran estos cuadritos blancos. Podemos cambiar las dimensiones de la hoja y hacerla un poco más pequeña o un poco más grande. Yo en este caso, cuando estoy haciendo algún trabajo o estoy dibujando, prefiero trabajar en un tamaño grande, dibujarlo y después cortar la hoja, depende el espacio que me ocupó mi dibujo. Entonces desde la esquina cambio las dimensiones de mi hoja. Por defecto está activado pinceles y el color que está en este momento es el negro. En la hoja, si yo mantengo presionado el botón principal, voy a estar trazando, depende de la herramienta que tenga. Son distintos estilos, depende de la opción que seleccionemos, el resultado que obtenemos va a ser diferente. Lo mismo ocurre con el color. Si yo, por ejemplo, digo, no me interesa el color negro, quisiera un color distinto, por ejemplo, verde, entonces ahí estaríamos trazando con este color. Si ninguno de estos colores que se encuentra acá en la paleta me convence, digo, no, la verdad que no me gusta ninguno de estos colores, quiero un color específico. Dentro del apartado editar colores, acá tenemos el selector de colores y podemos elegir un tono de color. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, este tono. Entonces desde acá mantengo presionado y voy buscando el color deseado. Y después, en esta pequeña barra de desplazamiento, podemos decir, bueno, el color que estaba, si lo quiero o más claro, más brillante o más oscuro. Cuando presione aceptar, ahí va a quedar el color y se va a añadir en una pequeña paleta inferior. Cuando nosotros estamos practicando o estamos dibujando, va a llegar un punto que vamos a necesitar eliminar la información. En las herramientas tenemos una gomita que funciona a modo de borrador, donde si yo mantengo presionado, puedo estar borrando
lo que aparece en la pantalla. Si yo quiero que este borrador sea más grande, podemos modificar desde acá el tamaño y podemos hacerlo o más pequeño o mucho más grande. Si mantenemos presionada la tecla Control, que sería la tecla CTRL, esta es la tecla Control. Si mantengo presionada la tecla Control y el símbolo del suma, o sea, el símbolo más, vamos a hacer un poco más grande el borrador, o sea, más grande del tamaño que aparece acá. Acá el tamaño, este es el máximo que se puede agrandar. Pero si mantengo presionado Control y voy tocando la tecla de suma, o la mantengo presionada, ahí se va haciendo mucho más grande de lo que teníamos previamente. Y si quiero achicarlo, lo mismo, Control, pero con el menos, o sea, para restarlo. Si bien tenemos las opciones, ya sea pincel o lápiz para dibujar, obviamente depende del pulso que tengamos. Puede ser que si yo, por ejemplo, quisiera hacer la bandera con el lápiz, me quedaría una cosa espantosa, más que nada porque yo mucho pulso no tengo con el mouse. Entonces, para eso están las figuras, o sea, las formas predefinidas. Si yo tengo que hacer la bandera, veo que está compuesta de todas figuras, o sea, tenemos recuadros, rectángulos, tenemos círculos. Entonces yo puedo agarrar la herramienta del rectángulo haciendo un solo clic y acá mantener presionado y sin soltar, arrastrar y crear el cuadro. Mientras yo mantenga presionado el botón principal del mouse, yo voy a poder determinar las dimensiones que va a tener. En el momento que suelto el botón principal, la figura va a quedar ahí. Una vez que está dibujado, yo puedo trasladarlo. O sea, fíjense que aparecen los manejadores y si yo voy en el centro, puedo cambiarlo de lugar. Si considero que me gusta el lugar donde quedó, hago un solo clic en cualquier parte de mi hoja y ahí ya quedó directamente ubicado en esa sección. Mantengo presionado, hago un clic afuera, mantengo presionado, hago un clic afuera. Para hacer las líneas internas, en vez de ir con la herramienta línea, que tenemos la herramienta para generar líneas rectas, el problema de las líneas es que nos puede pasar esto. O sea, no hay una forma de que quede bien derechito. O sea, siempre se va a estar desplazando un poquitito hacia arriba o hacia abajo. Si a mí me ocurrió esto, ¿qué pasa? Yo sé que puedo ir con el borrador, pero no siempre el borrador queda bien. Fíjense, por ejemplo, lo eliminé y me sacó pedacitos del recuadro. Hay una opción que la vamos a encontrar en todas las aplicaciones de Windows, que es la opción deshacer. Deshacer lo que hace es volver un paso atrás de lo que estuvimos realizando. Acá, en la barra de título, tenemos esta flechita azul que apunta hacia la izquierda. Esto me va a permitir deshacer, o sea, retroceder un paso. La última acción, ¿cuál fue? Borrar esta línea. Entonces, yo hago un clic y me muestra lo último que borré. Vuelvo otra vez para atrás. ¿Y qué pasa? Yo directamente quisiera deshacer esa línea, porque no, esa línea me quedó mal. En vez de ir con el borrador y que me ocurra lo mismo, voy a volver para atrás. Entonces deshice esa línea que hice. Y si yo quiero probar, digo, no me gusta cómo quedó, pues tendría que haber quedado más arriba, vuelvo a deshacer y sigo probando. Si no queda bien, siempre tenemos la opción de deshacer, o sea, de retroceder un pasito hacia atrás. Esta opción de deshacer la vamos a encontrar en todas las aplicaciones.
como por ejemplo el bloc de notas, el WordPad, Excel, Word, todas van a tener la opción de deshacer. Consúltame. El deshacer en la misma operación, en el mismo dibujo, ¿cuántas veces podemos hacer hacia atrás? ¿Una sola vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuántas veces podemos retroceder? Eso dependerá mucho de cada aplicación que estemos utilizando. Pues hay algunas que tienen un límite, hay otras que se puede deshacer hasta 40 pasos atrás. En el caso de Paint, si yo deshago, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, en este caso a 5 me volvió. 6, 7, 8. Tenemos varios pasitos. Y ahí ya llegó al límite. En realidad no es que llegó al límite, sino que llegó a la primera acción que realicé. Pero tenemos más de 10 pasitos para atrás. O sea, yo puedo retroceder 10 pasos hacia atrás. Así como se puede deshacer, también se puede rehacer. En realidad lo ideal es no esperar a cometer muchos errores para deshacer. En Paint, en este caso, mucho problema no hubo porque tenía varias opciones para retroceder. Pero eso no ocurre en todos los programas. Si yo, por ejemplo, estoy en Word y me equivoqué, y yo sé que me equivoqué, no voy a esperar a equivocarme de vuelta. Lo corrijo en el momento. Digo, no, me equivoqué recién. Entonces, empiezo a retroceder. Esta opción de deshacer se puede utilizar en el momento que estamos trabajando en el documento. Si yo, por ejemplo, esto lo guardo, lo cierro, al momento de abrirlo, estas opciones de deshacer van a aparecer deshabilitadas. ¿Por qué? Porque yo cerré el programa y al volver a abrirlo es como si estuviera de cero. O sea, yo ya no podría volver un pasito atrás. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo dejo este cuadrito, guardo el archivo, cuando lo vuelva a abrir no voy a poder deshacer esto último, porque esta última acción es mientras yo estoy trabajando en el documento. Si yo dejo un segundito el cursor en esa flechita, aparece Control Z. Ese Control Z es como la combinación de teclas cuando queríamos usar los paréntesis, que mantenía Shift presionado y tocaba una sola vez, el 8 o el 9, depende si quería abrir o cerrar el paréntesis. El Control Z también es una combinación de teclas. Me dice Control más Z. Significa que si yo mantengo presionada la tecla Control y sin soltarla presiono una sola vez la Z, estoy llamando a la tecla deshacer. Entonces, ahí cuando presione Control Z, vuelvo un pasito para atrás. Entonces, en vez de ir acá a la flechita, yo puedo estar trabajando y en vez de mover el cursor hasta la flechita, uso la combinación Control sin soltar una sola Z y ahí ya lo llamé. Y suelto la tecla Control. Bien, a mi bandera le faltan unos detallitos en el máster. En el caso de las figuras como el rectángulo, no voy a tener ninguna dificultad al querer colocar, por ejemplo, más rectángulos. Supongamos que yo quiero colocar otra figura pegadito al lado, me posiciono en el borde y puedo seguir dibujando. Me coloco en el borde y sigo dibujando. Por el contrario, en el caso del círculo, tenemos acá el circulito. Pero si yo, por ejemplo, quisiera ubicarlo en esta parte, va a ser un poco más complicado, ya que si yo me posiciono en el borde, está bien, el círculo va a estar en ese borde, pero a medida que yo voy estirando, el círculo, esta elipse, va cambiando también de ubicación. Entonces capaz que me queda en esta posición. Y si quiero hacer el de arriba, me va a ocurrir lo mismo. Depende de donde yo esté posicionado con el cursor, voy a conseguir un efecto u otro. Entonces, para solucionar eso, una opción para trabajar con los círculos es la siguiente: hacer el círculo afuera.
O sea, lo dibujo acá. Digo, bueno, este es el primer círculo. Bueno, lo hago afuera. Una vez que lo tengo hecho, voy a hacerlo vuelta. Yo lo puedo trasladar. Mantengo presionado y lo traslado. Entonces es mucho más fácil posicionarlo. Dibujo otro y lo traslado. Ahora, dependiendo el tamaño de la forma, va a ser más sencillo seleccionarlo o no. Si la forma es grande, yo voy a ir desde el centro y lo puedo manipular sin ningún problema. Ahora, si mi pieza es demasiado pequeña, cuando yo quiera moverlo, me aparecen distintos manejadores, o sea, distintos iconos de flecha. Yo para poder moverlo me tiene que aparecer este cursor con 4 flechitas. En cambio, acá como era demasiado pequeño, me aparecía la flechita para poder cambiar el tamaño si yo quiero estirarlo. Si lo quiero hacer más grande o más chiquitito, pero no la opción de desplazarlo. ¿Cómo soluciono esto? Una vez que lo dibujé, dentro de el grupo imagen hay una opción llamada seleccionar, donde tengo distintas formas de selección. Selección rectangular o selección de forma libre. Por defecto va a estar activada la opción de selección rectangular. Entonces, yo para poder desplazar este círculo me posiciono más o menos por acá a esta distancia, por afuera, mantengo presionado el botón principal y con esta cuadrícula encierro, o sea con este rectángulo, encierro el objeto. Y ahí lo puedo desplazar sin ningún problema. No hace falta que yo esté demasiado cerquita para poder moverlo. O sea, puedo hacer una selección grande y ahí lo puedo desplazar. Si yo hago este tipo de selección y atravieso la forma, al momento de desplazarlo me va a quedar solamente la mitad de ese elemento. Entonces, siempre asegúrense de estar un poquito más lejos para que sea más cómodo de seleccionar. Una vez que lo tengo, yo acá lo podría mover tranquilamente, pero me va a ocurrir esto. Porque al momento de hacer una selección, es como si estuviera con una tijera y recorto todo, no solamente la figura, sino el fondo incluido. Entonces me va a pasar esto. ¿Cómo se soluciona? Desde la opción de seleccionar, abajo de todo hay una opción que dice selección transparente. Cuando yo regreso, esta opción está activada. Significa que con esta selección transparente yo voy a poder desplazar el objeto sin que se marque el fondo. Entonces hago el círculo, me voy a seleccionar, rodeo la forma y ahí lo puedo ubicar. Con la tecla Shift presionada, si yo no uso Shift, yo puedo manipularlo y crear una elipse. Con Shift presionada a medida que vamos dibujando, va a quedar proporcional como un círculo y va a quedar bien. Y ahí lo tengo. Si mi dibujo me quedó demasiado a un costado, muy abajo o muy arriba, con la misma herramienta de selección puedo rodear, encerrar todo el trabajo y ubicarlo en otra posición. Si considero que me sobra, sí. Sí, derecho o izquierdo, o es indistinto. Siempre va a ser con el izquierdo. Gracias. No, por favor. Si veo que me sobra mucha hoja, yo puedo cambiarle el tamaño. Mantenemos presionado con el botón principal y puedo achicarlo para no tener demasiado espacio. Digo, no, para que tanta hoja si tengo mi hojita acá directamente. Esto de achicarlo se los voy a recomendar porque
cuando estemos trabajando en el WordPad, en algunos enunciados les va a pedir colocar una imagen, un dibujo hecho en Paint debajo de un texto. Entonces, si mi dibujo ocupa todo este espacio, cuando yo lo traslade al documento de WordPad, me va a ocupar exactamente el mismo espacio dentro de la hoja. Entonces, si mi dibujo es pequeño, la hoja también va a ser pequeña para que no ocupe tanto espacio. A elección, si uno quiere, lo puede pintar. Para eso está el bote de pintura. Nosotros seleccionaríamos un color y le asignamos el color de relleno. Pero no hace falta, si no lo quieren pintar, no hace falta que lo pinten. Una vez que ya está el dibujo realizado y ya está terminado, se puede almacenar. Desde archivo también tenemos las mismas, unas opciones similares al bloc de notas. Nos encontramos con guardar y guardar como. Al presionar guardar como, busco la carpeta donde lo quiero almacenar. Siempre con el botón principal. Y les va a ocurrir esto. Entro en la carpeta Windows y me aparece vacía. ¿Qué es lo que ocurre? Yo ya tenía un trabajo guardado que era el de bloc de notas. Ocurre lo siguiente. Yo lo que estoy guardando en este momento es un archivo de imagen. Y lo que había guardado del bloc de notas era un archivo de texto. O sea, son dos formatos completamente diferentes. Entonces, por ese motivo, la carpeta me aparece vacía. O sea, me está indicando que no tengo ningún documento, ningún archivo de imagen acá adentro. Aquí lo voy a poner como nombre, bandera. Y lo guardo. Esto lo cierro. Y cuando vaya a mi carpetita de Windows voy a tener el archivo llamado bandera. ¿Qué pasa si yo a bandera le quiero hacer una modificación? Cuando era bloc de notas, yo hacía en el bloc de notas y se abría el bloc de notas para continuar escribiendo. Pero acá en el archivo de foto, al hacer doble clic, no me abrió el Paint, sino que me abrió la aplicación de Windows correspondiente para trabajar con fotos. Entonces, si yo quisiera abrir ese archivo con Paint, hay dos formas distintas. La opción número 1 es ir a la aplicación, o sea, ir al Paint. Y desde acá, ir al menú Archivo. Acá en la sección lateral derecha les va a aparecer imágenes recientes, o sea, imágenes con las que estuve trabajando en el Paint. Pero si por ejemplo acá no aparece bandera, vamos a abrir y en el momento que presionamos abrir me va a aparecer el explorador de Windows. Y acá es donde yo tengo que buscar la ubicación donde se encuentra mi fotito. En este caso, como ya la había guardado recién, entonces al abrir me abre la misma carpeta. Elijo el archivo que quiero modificar, presiono abrir y ya automáticamente lo tengo abierto. ¿Qué pasa si yo lo quiero abrir pero desde la carpeta? Decir, bueno, ¿para qué voy a ir a Paint, archivo, abrir si estoy viendo acá mi archivo en la pantalla? Quiero abrirlo en el Paint. Haciendo clic derecho una vez sola, con el botón secundario sobre el archivo, se abre este menú contextual, que es mucho más grande que cuando nosotros habíamos hecho clic derecho en un espacio totalmente vacío. Al hacer clic derecho sobre el archivo, dependiendo también de los programas que se tengan instalados en la computadora, el menú puede ser más grande o más pequeño. De todas estas opciones, hay una que se llama Abrir con.
y me muestra un listado de los programas que tengo instalados en la computadora y me dice, bueno, este es un archivo de imagen. Lo podés abrir con cualquiera de estos programas que te estoy mostrando en la lista. Y entre ellos aparece el Paint. Entonces, si hago clic derecho, voy a abrir con. Y acá, para elegir el Paint, hago clic izquierdo. O sea, porque estoy seleccionando una opción. Automáticamente me abre el Paint para que yo pueda continuar trabajando. Entonces acá yo puedo seguir haciendo las modificaciones. Y acá guardar únicamente. Y ahí ya se actualiza. Voy a cerrarlo. Si hago doble clic, vuelve a abrirse siempre el editor de fotos. ¿Por qué? Porque es el programa que está predefinido para abrir estas imágenes. Si yo lo quiero abrir con el Paint, voy a abrir con y elijo el Paint. Nosotros podemos cambiar y decirle, no, yo quiero que siempre me abras el Paint cada vez que haga doble clic acá, no quiero el editor de fotos. El problema es que el día de mañana, si yo por ejemplo descargo una fotito de internet o saqué una foto con el celular y la quiero ver en la computadora, si yo tengo el Paint activado como programa por defecto, puede ser que sin querer accidentalmente estemos con el pincel y escribamos encima de la foto, ya lo estemos editando. Entonces, por una medida de precaución, Windows, para todo lo que es foto, deja la aplicación de fotos. O sea, no deja el Paint activado. Entonces, si yo quiero abrirlo con el Paint, clic derecho, siempre sobre el archivo. Acá sobre el nombre del archivo, clic derecho, abrir con Paint. Ahí lo tenemos. Bien, ya tenemos dos archivos guardados. Voy a continuar. La cuarta aplicación es la del WordPad. Acá, a diferencia del bloc de notas, nosotros en el WordPad sí vamos a poder darle formato a nuestro texto. Vamos a poder cambiar la alineación del documento. O sea, si yo quiero que esté en el medio, un título, voy a poder colocarlo en el medio. Voy a poder asignarles color a los textos. Y también voy a poder insertar imágenes. Al igual que en el resto de las aplicaciones, podemos traerla ingresando en accesorios, WordPad, en el buscador, WordPad, o si hago clic en el botón inicio, WordPad. Fíjense que sea el WordPad y no el Word. Y ahí lo tenemos. Si en algún momento utilizaron el programa del paquete Office, el Word, o el de LibreOffice, es muy parecido, no es exactamente igual, el WordPad tiene muchísimas menos herramientas que Word, pero tiene las herramientas básicas para trabajar con textos. Tenemos lo que es la fuente, igual que en el bloc de notas, el tipo de letra, tamaño, estilos, algunos efectos para el texto, color para el texto y después un resaltador para remarcarlo. Tenemos un grupo llamado párrafo, que es el que vamos a utilizar para cambiar la posición del texto. Si queremos que nuestro texto esté posicionado en el margen izquierdo, si queremos que esté en el centro o si queremos que esté en el margen derecho de la hoja. Desde estas opciones las vamos a poder cambiar. Y luego en insertar podemos colocar distintos elementos, ya sea una imagen que tengamos guardada en la computadora, un dibujo que hayamos hecho en Paint o dibujar en el momento. Pintar un dibujo lo que va a hacer es abrir la aplicación del Paint automáticamente.
y lo que nosotros dibujemos acá, el WordPad lo va a estar insertando como un elemento. Desde el menú Ver, esto es en caso que no tengan esta regla activada, desde el menú Ver podemos activarla o desactivarla. Desde esta regla nosotros vamos a poder hacer las modificaciones con respecto a lo que es la sangría. Que después cuando esté el texto vamos a ver las distintas opciones de sangría de las cuales disponemos. Y en la barra inferior nos vamos a encontrar con un más y un menos. Esto es para el acercamiento. O sea, si yo considero que estoy muy lejos, acerco más la pantalla, o si estoy demasiado cerca, puedo alejar un poco la pantalla. Acá vamos a poner, por ejemplo, voy a poner la palabra texto. Cuando nosotros escribimos en el bloc de notas, acá me aparece el último formato que habíamos usado antes. Si yo voy a el cuadro diálogo fuente, voy a ponerle otra fuente distinta. Pongo aceptar y podemos visualizar los cambios en el momento. En cambio, si yo acá en el WordPad hago lo mismo, por ejemplo, me voy a ir acá en las opciones de fuente, tengo una lista desplegable con las distintas fuentes. Acá selecciono una fuente distinta. Fíjense que voy marcando las fuentes, pero no me está mostrando el resultado en la pantalla. Eso es porque, a diferencia del bloc de notas, en el bloc de notas todo lo que nosotros escribimos, todos los textos, se van a ver afectados por el cambio. O sea que si yo, por ejemplo, pongo otra fuente, automáticamente va a cambiar. Si yo lo había guardado con una fuente diferente, en el momento que abra otro documento y cambie esta fuente, va a aparecer en todas la misma tipografía. Por el contrario, en el WordPad, nosotros si queremos cambiar o modificar partes del texto, o sea, la apariencia que va a tener, hay que seleccionarlo. O sea, ¿cómo lo haríamos? Yo tengo que posicionarme al inicio o al final del texto, mantener el botón izquierdo, el botón principal presionado y sin soltar a arrastrar. En el momento que vemos que cambió de color, quiere decir que esta área está seleccionada. Una vez que lo seleccioné, ahí recién voy a poder ver los cambios que yo haga. Subrayado. Este botoncito es para poder cambiarle el color al texto. Y este es el resaltador que le da como un color de fondo al texto. Así como en Paint teníamos la opción de deshacer, si nosotros observamos en la barra de títulos también tenemos el deshacer. Y yo puedo retroceder varios pasitos atrás. Si por algún motivo estamos trabajando y la barra, la cinta desaparece, que puede llegar a ocurrir, fíjense que en la misma línea, casi al final de todo, tenemos esta pequeña pestañita que apunta hacia abajo. En el momento que hacemos un clic, ahí ya bajó y tenemos todas las opciones disponibles. Como que vuelve a quedar fija la cinta de opciones. Acá también puedo restaurar para visualizar el texto del PDF.
me fui mucho. No estaría. Bien. Y escribo la información. Videojuegos conflictiva. Acá, este es el título. Lo que yo quiero escribir a continuación está debajo de este título. Entonces, sí o sí, tengo que presionar la tecla Enter. Y la tecla Enter me va a hacer un salto de línea. Es como el punto y aparte. Al apretar Enter, automáticamente deja un espacio. Si yo aprieto Enter otra vez, estoy dejando más espacio. ¿Qué pasa si apreté Enter sin querer muchas veces? No hay problema. Con la tecla retroceso, que es la que usamos para borrar los textos, yo puedo volver e ir subiendo los renglones. Lo que vamos a escribir, acá tenemos el siguiente texto en la pantalla. Tenemos el primer párrafo, porque acá tenemos un punto y aparte, y tenemos el siguiente párrafo. A medida que vamos escribiendo, mediados de los 80, el mundo. Acá no hay un salto de línea, simplemente la ventana es más pequeña, entonces el resto del texto continuó en el siguiente renglón. Si yo aprieto Enter, estoy creando un párrafo nuevo, que eso no es lo que tengo que hacer. Recordemos que el Enter hace un punto y aparte. El punto y aparte, ¿dónde lo tengo? Lo tengo recién acá. Entonces yo voy a seguir escribiendo en el mismo renglón. Una vez que llegue acá, ahí recién presiono la tecla Enter. Y ahí salto el renglón. Ahí lo tenemos. Listo. Una vez que el texto está copiado, voy a apretar Enter una vez más. Una vez que ya el texto está armado, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Acá me lo muestra paso a paso lo que tengo que hacer. Yo acá lo hice al revés, o sea, copié el texto primero y después me fijo qué es lo que me pide, o sea, qué cambios tengo que realizar dentro del texto. Me dice que el título va a tener un tipo de fuente, un tipo de letra, un tamaño, un estilo y un color. Todo esto para el título. Esta fuente Monotype cursiva puede ser que no la tengan en la computadora. Si les pide una fuente que no tienen, pueden utilizar cualquier otra fuente diferente. Y no se preocupen por ese detalle. Entonces, como los cambios tengo que realizarlos sobre el título, yo lo primero que tengo que hacer es seleccionar este título. Si yo me posiciono acá, por ejemplo, en el medio, una vez que hago una selección y solté el cursor, no puedo continuar esta selección. O sea, yo lo que tengo que hacer es mantener presionado y sin soltar, ir hasta el final. Si por algún motivo solté sin querer el botón del mouse, si yo quiero continuar con la selección, voy a terminar corriendo y desarmando los textos. No se olviden que tienen la opción de deshacer. Entonces, importante, si yo llegué hasta la mitad de la selección, hago un clic sobre cualquier otra parte del texto para que se desmarque
y vuelvo nuevamente a hacer la selección, ¿sí? Llegué hasta acá, no llegó todo completo, un clic afuera y marco nuevamente, ¿sí? La selección puedo comenzar desde el final del texto y sin soltar el botón principal ir hasta el inicio, o desde el inicio hasta el final. Otra opción más rápida es posicionarme en el borde, o sea, en la hoja van a tener este apartado que es el margen. Me puedo posicionar en ese margen y con un único clic, ahí ya se marcó toda la línea completa. Si yo mantengo presionado y arrastro, voy marcando línea por línea. Entonces, en vez de mantener presionado y arrastrar, quizás es más fácil desde afuera. Todo depende de lo que tengamos que seleccionar. Una vez que mi título ya está seleccionado, de la lista desplegable voy a buscar esta fuente. Podemos buscarla, fíjense que tenemos la barra de desplazamiento. Puedo buscarla con las flechitas, ya sea subiendo o bajando la lista. Puedo ir acá en la barra, mantener presionado y desplazarme mucho más rápido. O simplemente, así como está desplegada, escribir la fuente. Y a medida que lo voy escribiendo, me va a salir si es que tengo esa fuente instalada en la computadora. Acá está, Monotype cursiva. Ahí lo tengo. Tamaño 18. Estilo negrita. Para aplicar el estilo negrita, simplemente hago un clic en este botón para que se active. Y ahí ya tiene negrita. Si yo quiero sacarle este estilo, hago un clic nuevamente encima y ahí lo eliminamos. Y el color de fuente. Tengan cuidado, el color es este icono. Este que está acá es un resaltador, no es el color de la letra. Y elijo el azul. Listo. Luego que le di ese formato, me dice que tiene que estar en el medio de mi hoja. ¿Cómo hacemos para que este título quede centrado? Ahí es donde hacemos uso de las herramientas de párrafo, donde tenemos el primer grupo es la alineación, o sea, la ubicación que va a tener el texto. Entonces, en este caso, si yo le pongo acá centrar, va a hacer un cálculo según el espacio que haya en la hoja y lo va a colocar justo en el medio. Si yo, por ejemplo, el título lo quiero en el margen derecho, acá tengo la opción de alinearlo a la derecha. Si presiono la opción justificar, vamos a ver que en el caso del título es lo mismo que esté a la izquierda. Estas opciones de alineación trabajan conforme la posición del margen. Si yo lo coloco a la izquierda, significa que el texto va a estar en el margen izquierdo. Si yo lo coloco a la derecha, significa que va a estar en el margen derecho. En el caso de la alineación justificada, es una alineación doble, ya que alinea el contenido tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso, como el título es muy cortito, simplemente vemos que se alineó solo a la izquierda, pero como no es más extenso, no llegó a alinearse a la derecha. En cambio acá, si yo selecciono los párrafos y elijo la opción justificar, fíjense cómo cambia de estar a la izquierda y los textos acá dentados, o sea, se genera este espacio. Al justificarlo, es como si el párrafo estuviera encerrado en una cajita invisible. Entonces, los textos quedan mucho más prolijos. En este caso, creo que no. A ver si me pide justificarlo, creo que no.
lo que me pide es cambiarle el tamaño a 11, fuente Verdana, si está negrita activado, desactivarlo y nada más. O sea, el justificado no me lo pide. Así que voy a devolverlo como estaba antes. Entonces me dice que tiene que estar en púrpura. Voy a ponerlo en violeta. Y la fuente Verdana. Así que voy a poner Verdana. Si acá, por ejemplo, terminó de escribirse la fuente, no hace falta que yo vaya y haga un clic. Simplemente apretando la tecla Enter, se aplica el cambio del tipo de letra. Lo más importante acá en el WordPad es, cualquier modificación que yo quiera realizar, tengo que tener el texto seleccionado. Si no tengo los textos seleccionados, los cambios que haga no se van a reflejar en la pantalla. Y este lo voy a guardar con el nombre de videojuegos. Archivo, guardar como, busco mi carpeta. Y acá lo mismo, este es el primer archivo que estoy creando con el WordPad. A pesar que es un documento de texto, o sea, un documento que contiene texto como el blog de notas, es un formato totalmente distinto. Entonces, por ese motivo, no me aparece absolutamente nada acá. Y le voy a poner como título videojuegos. Y listo. En este caso, para redactar el siguiente texto, lo que podemos hacer es, podemos dividir la pantalla en dos partes. O sea, nosotros sabemos que, vamos a abrir el WordPad, tenemos la posibilidad de restaurar la ventana para poder cambiarla de posición. Pero si el texto es demasiado extenso, tenemos que estar moviendo la pantalla, o sea, moviendo la ventana, achicando, moviendo acá. Entonces quizás es un poco incómodo. Lo que podremos hacer en este caso es dividir la pantalla en dos partes. ¿Cómo hacemos eso? En el teclado, no importa el tipo de teclado que nosotros tengamos, hay una pequeña tecla que tiene el símbolo de Windows, ¿sí? El símbolo del sistema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mantener presionada la tecla del símbolo de Windows y sin soltarla, nosotros acá tenemos las flechitas para poder desplazarnos, tanto hacia arriba, hacia abajo, como hacia los costados. Así que lo que yo necesito es dividir la pantalla en dos partes. Así que con la tecla del símbolo de Windows presionada, sin soltarla, vamos a presionar una de las teclas, la que va a la izquierda o la que va a la derecha. Eso va a depender de la posición que nosotros queremos que esta ventana que estamos viendo tome. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que esta ventana se posicione acá, del lado izquierdo, entonces voy a tener que presionar la flechita que va a la izquierda. Si lo quiero del lado derecho, presionaría la flechita que va a la derecha. Así que vamos a hacer eso. Mantenemos la tecla de Windows, yo lo voy a posicionar a la izquierda. Presiono la tecla, suelto la tecla de Windows. Ahora, algo que puede pasar es que nos quede esta ventana ya posicionada a la mitad y esta mitad libre. Yo, como había abierto el WordPad, voy a hacer un clic en esta ventana para activarla, ya que nosotros podemos, al hacer un clic, activamos la ventana que estamos visualizando. Por ejemplo, podemos ver que el WordPad se posiciona adelante y está tapando esta ventana. ¿Qué pasa si quiero ver el texto? Hago un clic en esta ventana para activarla y de esa manera viene al frente. Yo, para poder posicionar el WordPad en esta otra mitad, tengo que activar la ventana haciendo un clic. Ahora, con la tecla de Windows le vamos a decir que esta ventana que está activada la quiero posicionar a la derecha. En el momento que lo soltemos, puede ser que nos aparezcan estas miniaturas. Esto puede ser que nos haya ocurrido incluso al inicio, antes. Lo que está haciendo acá Windows es decirme, bueno, vamos a dividir esta pantalla, pero vos tenés todas estas ventanas abiertas. Y me dice, bueno, ¿cuál de todas estas ventanas es la que querés que quede, en este caso, del lado izquierdo?
Yo quiero esta ventana que es donde tengo el texto. Hago un clic y ahí queda dividida la pantalla en dos partes, justo a la mitad. Entonces, de esta manera es un poco más cómodo para poder escribir el texto. En la parte inferior tenemos estas opciones para poder alejarnos o acercarnos. En este caso estoy demasiado cerca, así que me voy a alejar un poquito. Ahí puedo visualizar toda la hoja. Y acá comienzo a escribir el texto. Si me parece que estoy demasiado lejos, puedo acercarme un poquitito. Ahí estaría. Una vez que pongo el título, aprieto Enter. Puedo apretar Enter una vez más si quiero para hacer la separación más amplia. Si no, ahí estaría. Y escribimos todo el texto completo, teniendo especial precaución acá. Por ejemplo, este es un final, pero es un final de la oración, no es un párrafo. Yo tengo que escribir todo el texto completo, igual que habíamos redactado el anterior. Una vez que llego acá al final, continúo escribiendo, ¿sí? Recordemos que el Enter solamente lo presionamos cuando hay un punto y aparte, ¿sí? Para hacer el salto de línea. Una vez que tengamos todo esto escrito, vamos a realizar los ejercicios que se encuentran en la parte inferior. Me voy para abajo y me dice, punto número 1, vamos a trabajar con el título. Así que lo primero que tengo que hacer es seleccionar el título. Vamos a hacer un clic y ahí tengo marcado mi título, solamente el título. Me pide una fuente llamada Courier New. Así que vamos a la lista de fuentes, desplegamos la lista y ahí recién escribimos Courier. Puede ser que les aparezca solo la palabra Courier. Voy a hacer un espacio y automáticamente me detectó que tengo una fuente llamada Courier New. Y presiono Enter. En el PDF les aparece entre paréntesis la palabra occidental. Eso es porque en otras versiones de WordPad era necesario establecer también la configuración de la fuente. Acá en esta versión no es necesario. Con elegir Courier New ya estamos. Una vez que le establecimos el tipo de letra, no se olviden, si esa fuente no la tienen, ponen cualquier otra. Me pide estilos, negrita, cursiva y subrayado. O sea que tengo que activar los tres estilos que tenemos acá. Un clic en negrita, un clic en la K para cursiva y un clic en la S para el subrayado. O sea, les tienen que quedar los estilos así remarcaditos. El tamaño va a ser más grande. En vez de 11, desplegamos la lista. Perdona. No, un problema. Y en el tamaño ponemos 20. ¿Tamaño del título solamente? Exacto. Ahora estamos solo en el título. Color verde. No se olviden, desplegamos. Yo voy a elegir este verde que está acá. Y alineación centrada, o sea, para que quede en el medio. Voy a hacer un clic en el texto para desmarcar y que me muestre el resultado. Una vez que ya el título está terminado, ahora paso al siguiente punto, que es trabajar con el texto. Voy a seleccionar todo el texto hasta bibliografía. Todo completito. El tamaño va a ser 14, así que de la lista elegimos 14. El tipo de fuente, Arial. Despliego la lista, busco Arial y presiono Enter. Igual que antes, dice occidental, no nos preocupamos por que diga ahí occidental. Tamaño 14. ¿Puedes repetir, profe?
cómo es el texto, de lo Eh, que pedía. sí, se- Perdón, profe, camino al futuro, ¿eso también se puede seleccionar? ¿O eso no? sí, Bibliografía, sí, sí. bien, Menos sí, el autor Bill Gates, bien, bien. seleccionamos. Bueno, Tamaño 14 y la fuente es Arial. En vez de Ariel, Arial. Después, como estilo, aplicamos cursiva. Recuerden que la cursiva es la K. Y el color va a ser azul. Acá no lo pide, pero voy a justificar el texto. ahora me lo dejó hacer bien. Very good, very good. Bien. Punto número 3. Todo con el texto seleccionado. El texto debe tener una sangría en primera línea para cada párrafo de 1,5. Para las sangrías, la sangría es una separación que va a tener el texto con respecto al margen. Si es una sangría izquierda, la separación va a ser con el margen izquierdo, y si es una sangría derecha, la separación va a ser con respecto al margen derecho. Para poder cambiar las sangrías de nuestro texto, tenemos dos opciones. En WordPad, en la parte superior tenemos una regla. En la regla tenemos algunos iconos, unos botoncitos. La flechita que se encuentra a la derecha, esa me permite modificar lo que es la sangría derecha. Los que se encuentran a la izquierda tenemos lo siguiente. El pequeño botoncito, el triangulito que está arriba, es la sangría de primera línea. El cuadradito inferior, el rectángulo, es la sangría izquierda. Y el triangulito que se encuentra acá en el medio, más chiquitito, esa es la sangría francesa. Entonces, ahí ya tenemos 4 tipos de sangría. Si yo, por ejemplo, cambio de posición estos triangulitos, voy a agarrar el triangulito que está a la derecha, mantengo presionado y lo arrastro. Entonces, ahí estoy haciendo una sangría derecha del texto. Entonces, fíjense cómo se separó. Todos los párrafos se separaron del margen derecho. Voy a volver para atrás, así regreso a la posición que tenía antes. Si agarro el rectángulo que está acá abajo y mantengo presionado, al arrastrarlo hacia la derecha, ahí estoy generando un espacio con respecto a este margen izquierdo. Si agarro el triangulito que está arriba, que es la sangría de primera línea, mantengo presionado y arrastro, fíjense que el triangulito se separa y se desplaza solo. Este tipo de sangría de primera línea, a diferencia de la sangría derecha y la izquierda, desplaza únicamente la primera oración de cada bloque de párrafo. Fíjense ustedes que tienen párrafo 1, párrafo 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando lo desplazo, se desplaza únicamente de cada párrafo la primera oración. Si yo utilizo el triangulito que está más abajo, hace todo lo contrario de la sangría de primera línea. Mientras que la de primera línea movía la primera oración y dejaba el párrafo quieto, la sangría francesa desplaza el párrafo y deja la primera oración del texto pegada en el margen.
Fíjense que acá está la primera oración pegadita en el margen derecho, izquierdo, y el párrafo desplazado. La primera oración quedó intacta en el borde y el resto se desplazó todo. Voy a volver para atrás. Otro más. Entonces, desde la regla podemos acceder a todas las opciones de sangrías. Si de repente nos dicen sangría izquierda de 1 centímetro, yo tranquilamente podría ir al rectangulito que se encuentra abajo, mantengo presionado y lo llevo hasta 1 centímetro. Entonces ahí ya tengo sangría de 1 centímetro, izquierda. Si me piden sangría derecha de 2 centímetros, entonces desplazo. Ahí tenemos 1, 2. Y ahí ya tengo 2 centímetros de sangría derecha. Pero ¿qué ocurre si de repente me dicen, bueno, quiero una sangría izquierda de 1,75 o 1,73, todavía más exacto? Yo desde acá puedo llevarlo a 1,5, 1,70, pero no puedo colocarlo, por ejemplo, en 1,63 o en 1,66. Entonces, en estos casos, cuando me pide un valor exacto de sangría, es donde vamos a ir al grupo párrafo y hay un botoncito que es como una P que abre el cuadro de diálogo párrafo, que es este que está acá. Y desde esta sección podemos colocar los valores de sangría directamente. Entonces, si me dice sangría izquierda de 1,63, entonces yo pondría 1,63. Profe, ¿de dónde sacó el párrafo que no lo puedo ver? Se trata de minimizar y ver lo que... Donde están las alineaciones, a la derecha del justificado. Que hay como una P azulcita invertida. Chiquitita. Donde están las 4 alineaciones, izquierda, centro, derecha, justificado, el siguiente botón es el de párrafo. Ahí lo noté. Very good. Entonces desde acá yo puedo escribir el valor que quiero para mi sangría. Voy a ponerle 1,63 y voy a poner aceptar. Cuando yo quise poner aceptar, WordPad me tira un cartelito de aviso y me dice no es una medida válida. El problema es que en mi computadora los decimales no llevan coma. Yo en mi computadora para los decimales tengo que usar punto. Más que nada en este programa. Hay otros programas que sí van con coma. Pero acá si yo quiero poner 1,63, tengo que poner 1,63. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en la computadora que tienen, ponen 1,63 y al poner aceptar les tira el cartelito de error, indicando que no es una medida válida, es porque ustedes en su computadora tienen que usar la coma. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Si ponen punto y ponen aceptar y se mueve y se desplaza el texto, fíjense acá en la regla cómo se desplazó, significa que ya está hecho la sangría y no hubo ningún problema. Entonces, si me pide un valor específico para la sangría, ahí tengo que acceder sí o sí al cuadro de diálogo párrafo. E incluso, si de repente me dice sangría de primera línea de 2 centímetros, sangría izquierda de 3, y sangría derecha otro valor, cuando me pide varios cambios, no me conviene ir moviéndolo manualmente en la regla. Me conviene ir al cuadro de diálogo de párrafo y colocar acá los valores que me pida. ¿Sí? Va a ser siempre mucho más rápido que estar moviendo los botoncitos. La opción de la regla es cuando es algo, cuando me pide una sola sangría. Si es sangría de primera línea de 1,5, que es lo que me pide acá, sangría de primera línea 1,5, voy a la regla, agarro el triangulito de arriba y lo llevo hasta el medio, 1,5, y ya está hecho. Y si voy al cuadro de diálogo, párrafo, ahí me muestra
que está exacto en 1.5. ¿Cómo vamos hasta acá con las sangrías? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No, lo único que hay especificaciones pide 1,5 también en el ejercicio Sí. de izquierdo. Primera línea. Primera. Sangría de primera línea de 1,5 o 1.5. Bien, very good. Bien, regresemos. Después, una vez que ya le apliqué la sangría al párrafo, nos dice, en el punto 4, las palabras electronics, microprocesador, computadoras e información deben estar en negrita, subrayado y color verde. Entonces acá lo que me está pidiendo es que busque estas palabras a lo largo del texto y les haga estas modificaciones. En el caso de WordPad, ahí tengo un problema porque yo puedo elegir una palabra. Por ejemplo, acá tengo un microprocesador. Si hago clic, haciendo doble clic, automáticamente se resalta, pero no hay una forma en que yo pueda tener varias palabras seleccionadas al mismo tiempo. Entonces yo tendría que marcar una, marcar la otra y hacer todo uno por uno. Como son varias palabras y el texto no es demasiado largo, o sea, yo podría leerlo y buscar las palabritas, pero ¿qué pasa si el texto fuese más extenso y yo tuviera que buscar estas palabras? Tardaría un montón. Dentro de WordPad hay una herramienta que me permite buscar las palabras. Después hay otro que se llama reemplazar. Este de reemplazar es en caso que nos hayamos equivocado en una palabra. Supongamos que cuando escribí microprocesador, lo escribí 2 veces con S. Entonces digo, lo escribí mal en todos. Entonces, desde acá con la opción reemplazar le puedo decir, bueno, busca la palabra microprocesador, que me equivoqué y lo escribí 2 veces con S, y quiero que lo reemplaces por microprocesador con C. Cuando ponemos reemplazar todo, automáticamente WordPad busca en el texto y reemplaza las palabras que están mal escritas. En realidad las reemplaza por la palabra que nosotros le decimos que lo cambie. Pero es muy útil en caso que nos hayamos equivocado. Sobre todo puede ocurrir también en algún nombre, algún apellido, que nos equivocamos, nos confundimos en una letra y lo escribimos varias veces mal. Entonces aquí voy a usar la herramienta que se llama buscar, que tiene unos binoculares, y me abre un cuadro de diálogo, donde me dice, bueno, ¿qué es lo que querés buscar? Bueno, quiero buscar la palabra electronics. Electronics. Acá me dice, ¿querés buscar la palabra completa? ¿Querés que coincidan mayúsculas y minúsculas? Esto de la palabra completa sería para lo siguiente. Si yo de repente escribo computadora y me dice, bueno, cada vez que aparezca computadora, hacer el cambio. Si yo no le indico que quiero la palabra completa, cuando encuentre computadoras, me va a hacer el cambio hasta acá. Me va a seleccionar computadora y la S me va a quedar aparte. Entonces, voy a activar la opción solo palabras completas. En caso que sea plural o esté junto con otra palabra, es una palabra compuesta, entonces digo, no, quiero que sea la palabra toda entera, así como está. Una vez que escribí electronics, que es la primera palabrita, presiono el botón buscar siguiente. Vamos a ver qué me dice. Sí. Al presionar buscar siguiente, WordPad busca en todo el texto y ¿qué es lo que hace? Lo está resaltando.
Así como está resaltado, sin hacer clic en el texto ni nada, me voy a hacerle los cambios directamente. Me pedía que estén en negrita, en subrayado y en color verde. Así que voy a hacer eso. Negrita, subrayado, y de la lista desplegable elijo color verde. Una vez que ya hice el primero, pongo buscar siguiente. Y ahí me dice WordPad ha terminado de buscar en el documento. Muy bien, gracias. Borro la palabra electronics y pongo la otra, microprocesador. Microprocesador. Buscar siguiente. Ahí vemos cómo lo remarcó. Y acá, fíjense que quedó resaltado, negrita, subrayado y color verde. Si hago clic en negrita, vemos que no hace ningún cambio. Si hago clic en subrayado, vemos que no hace tampoco ningún cambio. Entonces tengo que volver a activarlo. Negrita, subrayado y verde. Siguiente. Un clic en negrita, otro clic más para que se active. Clic en subrayado, otro clic más. Y así con cada una de las palabras. Y así vamos buscando todas las palabritas. Computadoras. Fíjense que está en plural. Computadoras. Computadoras. Fíjense que acá con la palabra computadora la saltó, no la seleccionó, porque le dijimos solo palabras completas. Información. Si la palabra información no aparece, acá, por ejemplo, yo puse información sin acento. Entonces acá le voy a poner el acento al lado. Uy. Bueno. Y ahí recién me lo remarca. Fíjense que está escrita tal cual me lo pide. Y ahí ya terminó. Entonces, en vez de estar buscando yo las palabras una por una, con la herramienta del buscador, WordPad automáticamente los buscó y le pude hacer los cambios. Después, cuando veamos Word, hay una herramienta que nos va a permitir reemplazar todas las palabras, una palabra de manera automática. Por ejemplo, el microprocesador. Y le decimos, bueno, cada vez que aparezca, ponele estos cambios. Y al poner reemplazar, automáticamente lo busca y hace los cambios por nosotros. Acá en WordPad está bien, nos ayudó, nos marcó la palabra, pero tuvimos que ir una por una para hacerle todas las modificaciones. Punto número 5. El nombre del autor debe tener letra Courier New, así que voy a marcarlo. Vamos a buscar en la lista Courier New. Courier New. Tamaño 14. Negrita. Cursiva, color verde y alineación a la derecha. Acá me habla solamente del autor, pero si yo veo el resultado final, lo que es la bibliografía también está a la derecha. Así que voy a marcar la bibliografía y lo voy a llevar también a la derecha. Y por último, en el punto 6 me dice elegir una parte del texto, o sea, cualquiera. Puede ser un bloque de párrafo, puede ser una oración, 2 oraciones, cualquier parte. Yo voy a elegir este último párrafo que no tiene ningún cambio. Me dice que tengo que cambiarle el color por uno distinto. Mis ojos. Y el tipo de letra.
sea, está en Arial y le ponemos otra fuente distinta. O sea, esta fuente. Ahora sí, por último, insertar una imagen realizada en Paint. Acá lo voy a maximizar para que se vea bien. Cuando nos pide insertar una imagen, acá tenemos dos opciones. O usar un dibujo de los que ya tenemos creados y guardados en la carpeta del Paint, o hacer uno de cero. Vamos a ver las dos opciones. Antes de insertar o de hacer cualquier cosa, tengo que ir al final del texto, en este caso después de Bill Gates, y apretar Enter un par de veces. Es importante saber en qué posición está ubicado el cursor, o sea, dónde está titilando el puntero. ¿Por qué? Si mi puntero está titilando acá, en esta sección, significa que en el momento que yo inserto una imagen, la foto se va a colocar acá y me va a desarmar todo el texto. Fíjense, lo voy a hacer, voy a agarrar una foto. Y ahí me separó el texto. Tengo el texto arriba y tengo texto abajo. Si pasa eso, no se olviden que tienen la posibilidad de volver un paso atrás. Ahí está. Entonces siempre, antes de insertar la imagen, me voy al final del texto y aprieto Enter un par de veces. Entonces acá, en Paint, donde dice insertar, o sea, el grupo insertar, tenemos por un lado imagen y por el otro lado pintar dibujo. La opción imagen me va a permitir buscar una foto dentro de mi computadora para poder traerla a mi documento. Ya sea una foto o, en el caso del dibujo, voy a la carpetita y acá ya traje automáticamente mi dibujo. ¿Qué pasa si yo todavía no tengo ningún dibujo hecho? Entonces tenemos la opción de pintar dibujo. Esto lo que va a hacer es abrir una ventana de Paint. Voy a maximizarlo para trabajar más cómodamente. Y me dice, bueno, tenés este espacio para dibujar. Si yo quiero un espacio un poco más grande, si quiero estirarlo hacia abajo solamente, agarro este cuadradito. Si quiero estirarlo hacia la derecha, despliego, me posiciono justo encima de ese cuadradito y arrastro hacia la derecha. Si quiero cambiar el tamaño de mi hoja, tanto en ancho como en alto, entonces me voy a la esquina. Mantengo presionado cuando aparecen las flechitas y sin soltar arrastro. Y ahí estoy cambiando el área de dibujo. Y acá puedo hacer el dibujo. Esto es en caso de no tenga ningún dibujo hecho y digo, bueno, necesito sí o sí hacer un dibujo. Bien. Voy a ir con la herramienta seleccionar, selección rectangular. Si yo lo quería desplazar, recuerden siempre usar la opción selección transparente, para que al momento de moverlo me deje pegarlo. Profe, ¿se puede seleccionar varios círculos? ¿Sí? En este caso a mí me conviene de uno para poder posicionarlos mejor. Listo. Uf. Ahí está. Línea. Mantengo acá elegí la herramienta línea, mantengo presionado y arrastro hacia arriba. Vamos a usar el pincel más grande. Uf, qué horror. Bien, listo. Ya tengo mi gusanito. Si de repente, que puede llegar a pasar, exageré en el tamaño de la hoja,
Con la herramienta seleccionar, elegimos el área del dibujo que queremos que quede en pantalla y al presionar recortar, lo que va a hacer es cortar todo lo que sobra de la hoja. Entonces yo, por ejemplo, acá elegí el área que quiero, pongo recortar y automáticamente se achica el tamaño de mi área de trabajo. Acá ya tengo terminado el dibujo. No lo voy a guardar. Podría guardarlo si quisiera, para que ya me quede almacenado, pero acá lo que voy a hacer directamente es cerrarlo, porque quiero usar este gusanito, este dibujo, solamente en este texto. Al momento de cerrarlo, nos va a pasar esto. La imagen se va a ver cortada. Esto es un problema visual que tiene Paint junto con WordPad, que se puede solucionar acercándome o alejándome con el zoom. Si yo me alejo, ahí vemos cómo se corrigió. Ya sea si yo me alejo o me acerco. El gusano quedó demasiado grande, así que lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño. A ver si me deja desde las esquinas, mantengo presionado y arrastro hacia el centro. Entonces, si fijan, ahí va cambiando el tamaño. Si no me gusta cómo quedó, lo aplasté todo, voy a deshacer. Y ahí lo vamos. Está funcionando medio raro. Hablo desde las esquinas. Sí, es como que el cambio está... En teoría, si yo lo arrastro desde la esquina hacia el centro, tendría que achicarle hacia el centro. A ver, desde esta esquina. No, funciona medio raro, no me gusta. Bueno, lo voy a dejar ahí chiquitito. No hagan el dibujo muy grande, por las dudas. Entonces, una vez que ya tenemos el dibujo, vamos a achicarlo a los costados. Ahí está. Una vez que tenemos ya el dibujo, listo, ahí podemos guardar el trabajo. Si yo en algún momento tengo que hacer una modificación sobre este dibujo, hago doble clic y se abre directamente el Paint. Entonces yo puedo seguir modificándolo. Voy a cerrarlo y ahí ya queda la modificación hecha. Si yo acá vuelvo hacia atrás, lo único que estoy haciendo es retroceder los cambios que hice dentro del WordPad. Si a mí no me gustan los cambios que hice dentro del Paint, lamentablemente ya no puedo retroceder. Supongamos que no me gustó cómo quedó el color, lo único que me quedaría es volver a pintarlo de color blanco. O sea, sacarle el color o ponerle otro color distinto. Una vez que ya queda, se puede guardar dentro de la carpetita. Archivo, guardar como, curso pero de PC, y le ponemos como nombre práctico número 3. El siguiente texto es exactamente lo mismo. Este no lo voy a hacer. Voy a hacer directamente el 5, que tiene un par de modificaciones. Creo que lo único que tiene de distinto serían las viñetas, pero el resto es exactamente lo mismo. Y acá se hace exactamente los mismos cambios que me pide. Siempre recuerden primero seleccionar, ya sea el título, el párrafo o el texto que tengan que cambiar. Si la fuente que les pide, por ejemplo, lúcida casual, no está, me ponen cualquier otra, no hay ningún problema. A ver, aquí, acá. Los subtítulos, lo único nuevo que tiene acá es la viñeta. Me voy a acercar así lo podemos ver bien. En el grupo de párrafo, arriba de las alineaciones, tenemos el botón que nos permite insertar los distintos tipos de viñetas, ya sea si es una viñeta con símbolos o es una viñeta con números o letras.
Después cuando veamos Word, vamos a ver que tenemos distintos estilos distintos diseños para viñetas. E incluso podemos insertar otros diseños que ya vienen predefinidos dentro del programa. Entonces, ese sería lo único diferente que hay con respecto de los otros textos. Recuerden que si les pide sangría, pueden usar la regla y lo más recomendable, si no, sería ir al botoncito de párrafo. Y ahí colocan los valores correspondientes. Presten atención a qué tipo de sangría les pide. Cuando son sangrías específicas, les va a decir sangría derecha, tantos centímetros. Sangría de primera línea, tantos centímetros. Si el enunciado solamente dice aplicar una sangría de 3 centímetros, sin indicarle qué tipo de sangría es, por defecto es sangría izquierda. Entonces, si me dice aplicar una sangría de 2 centímetros, es sangría izquierda. Ya para las demás les va a indicar sangría derecha o sangría primera línea. La sangría francesa acá no se las va a pedir nunca. Y vamos a poner cancelar. Algo que no pasa siempre, pero en caso que les ocurra, cuando tengan que insertar una imagen, siempre recuerden ir al final del texto y separarlo con un par de enters, ¿sí? Para separar los renglones. Si tienen algo seleccionado, supongamos que yo tengo este párrafo seleccionado, cuando intente hacer un dibujo, como yo tengo una parte del texto elegido, al traer la foto, ese texto se borró, porque le pasó por arriba la información seleccionada. Entonces, voy a volver para atrás. Nunca tengan nada seleccionado, ¿sí? Siempre asegúrense de estar debajo de los textos. Entonces, lo que serían estos trabajos, el trabajo práctico número 4 y el número 5, esos quedarían como tarea.